Buenas tardes con todos. Este es un día muy especial, hermanos. Amén. Especial porque nos reunimos día domingo, día del Señor. Amén. Y nos unimos a toda la iglesia en todo el mundo. No solamente somos nosotros, hijos de Dios, hombres y mujeres en todo el mundo, que habiendo escuchado la palabra del Señor, ahora somos hijos de Dios, así lo dice la palabra y vamos a verlo, y nos gozamos. Nos gozamos en la presencia del Señor. Buenas tardes con todos los amigos que nos están acompañando en este culto. Qué bueno que pueda dedicar este tiempo, hermano, para alabar al Señor, para escuchar su palabra. Y le pedimos que ponga atención porque es la palabra de Dios. Amén. Aparte de que también es un día especial porque recordamos algo maravilloso, ¿no? Durante esta semana hemos pasado la Semana Santa. Tal vez este virus del COVID, ¿no? Está el enemigo utilizando para tratar de apagar los ánimos en la iglesia, porque si no hubiera esto, hubiéramos hecho cultos en la iglesia, celebraciones en todo lugar, en toda iglesia por Semana Santa. Pero la iglesia sigue caminando. ¿Amén? La iglesia sigue caminando. Los hijos de Dios seguimos con ese corazón dispuestos a seguir alabando al Señor. Amén. Como decía la alabanza que cantaron nuestras hermanas, ¿no? Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive y no puedo dejar de alabarle, ¿no? No puedo dejar de exaltarle. Eso es lo que dice la alabanza. No puedo dejar de adorarle porque Cristo vive. Tiene que ver con nuestro tema. Hemos leído para nuestros hermanos que han llegado un poco después de la lectura bíblica. Nuestra lectura bíblica está en Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 14. Vamos a meditar en algunos versículos nada más por el tiempo tal vez, pero qué lindo, hermanos. ¿Cómo empieza este capítulo? Efesios capítulo 1, versículo 3. Hay un título importante ahí. ¿Cuál es el título? Bendiciones espirituales en Cristo, hermano. Desde ahí nomás usted y yo ya debemos sentirnos contentos, porque el venir a Cristo trae bendiciones. Amén. Eso es lo que dice el título. El venir a Cristo, el aceptar a Cristo, el abrir nuestro corazón a Cristo, trae muchas bendiciones, ¿no? ¿Y por qué menciona bendiciones espirituales? Porque tal vez al espíritu no lo vemos. La Biblia dice, Dios es espíritu, ¿no? Y a Dios nadie lo vio. Y entonces tenemos las promesas del Señor, de un cielo nuevo, del reino del paraíso, no lo vemos, pero lo dice Dios. Y la palabra de Dios es espiritual, es verdad, ¿no? Y ¿qué dice la palabra? Que todos los que estamos en Cristo tenemos entrada a ese paraíso eterno. ¿Qué más dice la palabra? Que ya somos hechos hijos de Dios. Esa es una bendición tan grande. Tal vez ahora no lo entendemos, solamente decimos, qué lindo, soy hijo de Dios, soy una hija de Dios. Pero hermanos, el día que estemos todos juntos frente a nuestro Padre Celestial, hermanos, va a ser un día maravilloso. ¿Entiende? Por eso es que nosotros ya debemos disfrutar. ¿Y cómo empieza el versículo? Miren, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo empieza, hermano? Bendiciendo. Por eso es que dice una alabanza, no puede estar triste el corazón que tiene a Cristo, hermanos. A veces vemos a cristianos, hermano, ¿cómo está? Ahí, ¿no? Ahí pasando, la dicen con tristeza, hermano, ¿no? Acá estamos en este mundo de pasada, pero recuerde que tenemos tremendas bendiciones. No puede estar triste. En el mundo va a haber aflicción por este cuerpo material, enfermedades, necesidades económicas, todo lo que tal vez pueda haber, pero tenemos un Dios grande, tenemos un Dios maravilloso. ¿Entienden, hermano? De repente se despierta y no tiene ni un centavito para el desayuno, pero gracias, Señor, yo sé que tú me vas a dar. Hermano, usted tiene que mantenerse feliz, contento, seguro. Seguro, hay bendiciones. Tiene bendiciones para esta tierra y para el cielo, para el futuro. Y empieza así, bendito, bendiga al Señor, hermano.
Bendiga al Señor cuando se levanta temprano. Bendito sea tu nombre, Señor. A eso nos invita Dios en este primer versículo. ¿Por qué? Porque nos va a hablar de grandes bendiciones, hermanos. ¿Se siente usted bendecido? ¿Se siente usted hija de Dios, hijo de Dios? Hermanos, si es un hijo de Dios, ¿por qué estar triste? ¿No? Si Dios es mi Padre, gracias Señor, te alabo en este día. En medio de problemas, dificultades, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso, hermanos, ¿por qué? Porque toda esa fuente de bendición, toda esa paz, todo ese gozo y toda esa esperanza tiene un fundamento. ¿Y cuál es ese fundamento? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Ya conocemos la historia. Todo el mundo conoce la historia de Semana Santa. Cristo Jesús el día jueves fue llevado ante Pilato, ante Herodes, y después fue juzgado por su mismo pueblo, fue crucificado, hermanos, pero nada de lo que estaba pasando era casualidad. Todo ya estaba previsto, todo ya estaba predestinado. Jesús ya sabía para qué había venido a este mundo. Jesús ya sabía que había venido por amor, como dice Gálatas 2:20, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesús ya sabía cuál era su ministerio y sabía que él iba a estar feliz como resultado de ese sacrificio, de su muerte y el derramamiento de su sangre. Iba a dar lugar a algo maravilloso. ¿Me entienden, hermano? Iba a dar lugar a algo hermoso, maravilloso, ¿no? ¿Qué fue eso maravilloso? ¿Cuándo se dio eso maravilloso? Cuando Él resucitó. Cuando Cristo Jesús resucitó. Hermanos, todas esas bendiciones que la Biblia nos habla, el perdón de pecados, el ser hecho hijo de Dios, tener entrada al cielo, vida eterna con el Señor en el paraíso, todas esas bendiciones se hacen realidad con la resurrección de Cristo Jesús. Si Cristo no hubiese resucitado, todo quedaría como un cuento, como una historia. Pero hermanos, deja de ser cuento, deja de ser historia con la resurrección de Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Amén. Alabado sea su nombre. La resurrección de Jesús hace que esta palabra que tenemos acá es una palabra viva, es una palabra verdadera, es una palabra eficaz. Todo se vuelve una realidad. La vida de la iglesia se llena de gozo con la resurrección de Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Dice este versículo 3, bendecir al Señor. Bendito sea Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dice la alabanza, un palacio tengo allá más lindo que el sol, ¿no? Un palacio tengo allá más lindo que el sol. Hermano, estamos de repente preocupados en querer construir una casa de 3, 4, 5 pisos. Hermanos, ya viene el Señor y vamos a estar construyendo para qué. Es bueno poder construir, es bueno poder hacer, pero nuestro corazón debe poner la mira en las cosas de arriba, dice la palabra. Poner la mira en las cosas de arriba, ¿no? Hace 2 meses falleció un compañero gráfico en esta cuadra. Estuvo construyendo y era usurero, ¿no? Era así una persona que mucho amaba el dinero, pero de un momento le dio el COVID y falleció. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? ¿No? Muy triste. Sus últimas palabras, según lo que dice su familia, es: ya lo perdí, ya perdí. A veces, hermanos, ponemos nuestro corazón en el mundo y no le damos nuestro corazón al Señor. No entendemos que aquí en este mundo solamente estamos de pasada. La eternidad, ¿dónde la vamos a pasar? Pero los hijos de Dios, la iglesia, con la resurrección de Cristo, las promesas que tenemos del Señor se hacen una realidad, ¿no? ¿Cuál es esa promesa? Perdón de mis pecados, soy salvo, me voy con el Señor, gloria a Dios. Hermanos, qué hermoso es este versículo. ¿A dónde me lleva Dios a través del versículo? A bendecir. Bendito eres, Señor. Te alabo, Señor. Tú eres lo máximo, Señor, como decía nuestra hermana, ¿no? Qué lindo eres, Señor. Gracias.
puedo estar acá en medio de tribulación, pero gracias, tengo y tenemos tremendas bendiciones espirituales en Cristo, hermano. Amén. Sigue diciendo acá, nos narra cómo es que sucede esto, ¿no? ¿Cómo es que usted y yo ahora tenemos ese gozo y esa esperanza? ¿No? ¿De dónde surgió? No es casualidad. No se le ocurrió a Dios en este tiempo, ¿no? El venir a salvar a la humanidad. No se le ocurrió a Dios. ¿Qué dice el versículo? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Gloria al Señor. No es algo que sucedió de un momento a otro. Ya estaba en la mente del Señor todo esto, hermanos. Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin. Antes de la creación del mundo, Dios ya lo sabía todo. Dios ya sabía el pasado, Dios ya sabía el presente, Dios ya sabía el futuro. Y qué lindo, hermano, ¿no? Dios sabía que al crear al hombre, el hombre iba a pecar y el hombre iba a necesitar un Salvador. Y todo aquel que acepte a ese Salvador Jesucristo iba a formar parte de su iglesia. Esta carta está dirigida a una iglesia, a la iglesia de Éfeso, pero está dirigida para ti, para mí, para la iglesia en todos los tiempos. ¿Entienden, hermano? Es para la iglesia. Romano, Éfesos, Colosenses, Alianza, como decíamos, diferentes nombres, pero la iglesia, hijos de Dios redimidos por la sangre de Jesús, para su iglesia. ¿Y qué le dice Dios a su iglesia? Yo ya he tenido en mente a esta iglesia. Yo ya he tenido en mente a este grupo, a estos hijos de Dios, ¿no? ¿Y cómo hizo el Señor? Dice la palabra, versículo 5, en amor. Dios es amor, dice 1 Juan 4:8, ¿no? Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Decimos, no se le ocurrió al Señor de un momento a otro. Esto ya estaba predestinado. ¿Qué significa predestinar? Preparar algo para que se cumpla en el futuro. Disponer algo para que se cumpla en el futuro. Y Dios dispuso el plan de salvación en Cristo Jesús para que en el futuro exista una iglesia que le alabe, que le glorifique, y que tenga esa comunión con Él, no solamente acá en la tierra, hermanos, sino un día allá en el cielo. Todos estaremos alabando y glorificando su nombre. Mientras estamos acá, como iglesia nos toca alabar. ¿Desde cuándo estuvo en la mente y en el corazón de Dios? Desde antes de la fundación del mundo. Dios ya sabía todo lo que iba a suceder, hermanos. Por eso es que él dictaminó algo, ¿no? El Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, la paga del pecado es muerte. Dios dio ese decreto, todo pecado trae la muerte. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos. Mire, es palabra de Dios, es el decreto de Dios. Pero hubo un decreto mayor. ¿Cuál fue ese decreto? Dios prometió un Salvador. Y el decreto de Dios que dice, todo aquel que acepte a mi Hijo como su Salvador, será mi hijo. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Todo el que abra su corazón a Cristo, todo el que crea en el Evangelio, ya vamos a ver ese versículo, ¿no? Nos engañan por ahí las religiones diciendo, no, todos somos hijos de Dios. Mentira. No todos son hijos de Dios, todos somos creación de Dios. ¿Cuándo nos convertimos en hijos de Dios? Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Cuando nos arrepentimos de corazón. Ese decreto ya estaba predestinado. Todo aquel que acepte a Jesucristo como su Salvador será hecho hijo de Dios. Y hermanos, qué bendición. Podemos disfrutarlo, podemos gozarlo. Desde el momento en que usted y yo hemos aceptado a Cristo, se cumple ese decreto. El Espíritu Santo me hace sentir gozo, me da una nueva criatura, me hace una nueva criatura, me hace hijo de Dios. Alabado sea su nombre. Amén. ¿Desde cuándo está preparado eso? Dice el versículo 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos
pero por medio de Jesucristo. Sigue enfatizando Dios en su palabra, hermanos. Todo lo que podemos gozar de bendiciones, de ser hecho hijo de Dios, todo es por medio de Jesucristo. Sin Jesucristo, nada. Podemos participar de alguna religión. En estos días estoy conversando con el suegro de mi hermana que vive en Piura. Como les mencioné, su esposo está ahorita también en cuidados intensivos con oxígeno, ¿no? Mi hermana también está con síntomas de COVID. No nos desesperamos, no. Solamente le oro al Señor, Señor, ten misericordia de mi hermana y hágase tu voluntad, ¿no? Hágase tu voluntad. Me dieron el número del teléfono del papá de mi cuñado para poder hablar con él porque estaba desesperado. Él es, como me dice en la conversación, yo soy un católico, toda mi vida he sido católico y yo creo en Jehová y creo en Dios y creo en todo. Y yo le digo, pero tú ya has aceptado a Jesucristo como Salvador. No, yo con Jehová y con Dios, pero ya has aceptado a Jesucristo. Comencé a hablarle, comencé a entender, digo, lee acá, mira, lee acá, y ya estamos varias veces hablando con él, y ahora está leyendo y me dice, qué hermoso, hermanos, porque me dice, entonces me dice, Pablo, yo necesito a Jesús. Entonces, yo puedo estar de repente engañado, estás engañado, porque estás en una religión, y la religión no salva, Cristo salva. Todas esas bendiciones de salvación, de perdón, de vida eterna, solamente vienen a través de Cristo. Le dije, lee Hechos capítulo 10, lee la historia de Cornelio. Como decíamos en el estudio, ¿cuántos Cornelios hay en el mundo que necesitan escuchar de Jesús? ¿Y cuántos Zaqueos? ¿No? Y cuántos, hermano, el mundo sigue siendo el mismo con las mismas necesidades. El hombre necesita escuchar de Jesús. ¿Y qué dice la palabra aquí, no? ¿Para qué hemos sido cambiados y transformados? ¿Qué hace Jesús en nuestra vida? Nos hace nuevas criaturas. Jesús nos hace nuevas criaturas, hermanos. Eso es lo maravilloso. Y cuando tú y yo somos hechos nuevas criaturas, el versículo 6 que dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Hermano, no se prende una luz para que esté escondida, sino para que alumbre, dice el Señor. Y el Señor nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable en Cristo Jesús. Y cuando nuestra vida está cambiada en Cristo Jesús, dice la palabra, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. Eso es lo que dice el versículo 6. Nuestra vida ha sido cambiada para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. Gloria al Señor. Con la cual nos hizo aceptos. Ahora se abren las puertas de Dios, del cielo. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, ¿no? ¿Qué significa? Que ese hombre o mujer que reconoce su condición de pecador viene a Jesús. ¿Quién es Jesús? Dice acá el versículo, dice la palabra aquí, en el amado. ¿Quién es el amado? Cristo Jesús. Él es el amado. Y nosotros ahora, como dice la palabra, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y hermanos, hay fiesta en el cielo, dice la palabra de Dios, cuando un pecador se arrepiente, porque una nueva criatura, una nueva vida, y hay alabanza en el cielo y también en la tierra. Porque las personas que te ven que ahora eres diferente, que dicen, mira cómo ha cambiado, mira cómo ha cambiado en esto, mira, ahora ya no toma, ahora ya no habla groserías, ahora es diferente, hermanos, y gloria a Dios. Para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre. Gloria al Señor, hermano. Los que ya estamos aquí como cristianos, alabamos al Señor. Pero hermana, amiga, amigo que estás también en este culto y que estás escuchando, sabes, necesitas a Cristo Jesús. ¿Qué necesitas hacer? Dice la palabra, arrepiéntete.
Dios ha provisto el medio para que nuestros pecados sean limpiados. ¿Y cómo podemos recibir ese perdón? Hay una hermosa alabanza que dice, ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay pecado, escucha, no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Mucha gente dice, pero yo he hecho esto, he hecho el otro y he violado y cuántas cosas terribles que puedes haber hecho. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Gloria al Señor. Hermanos, la gracia sobreabunda. La gracia es mayor que todos los pecados que has podido cometer. Junto a la cruz con Jesús pusieron a dos ladrones. Y sabe, la muerte en la cruz era para aquel que había sido de lo peor. Y algunos dicen entonces, ¿por qué Jesús estuvo en la cruz? Porque Él cargó con todos nuestros pecados, con tus pecados, con mis pecados, fornicación, adulterio, violación, homosexualismo, mentiras y todo lo peor. Por eso es que Jesús fue a la cruz, porque cargó todos los pecados de aquel que se arrepiente. Hay oportunidad, hay oportunidad. ¿Qué necesitas hacer? Decíamos al empezar, abre tu corazón a la palabra de Dios. Miren, me paso al versículo 13, ¿no? Miren el versículo 13, qué hermoso, hermanos. El versículo 13 nos da un proceso que tú y yo tenemos que saber para predicarlo. ¿Qué dice el proceso? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Primera cosa, tienes que poner tus oídos atentos a la palabra, no a una religión, sino a la palabra de Dios. A veces nos volvemos tan religiosos que solamente nos gusta escuchar, pero no vamos a la Biblia a leer. Es necesario que abras tu Biblia, que comiences con tu corazón dispuesto a escuchar. Es necesario que pongas atención cuando alguien te quiere predicar o te quiere dar a conocer. Es necesario, porque todo empieza por oír. Romanos dice la palabra de Dios, la fe viene por oír, el oír de la palabra de Dios. Por lo tanto, miren lo que dice el versículo, ¿cómo empieza el proceso? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? La única fuente de la verdad es la Biblia, es la palabra de Dios. Muchos están buscando a Dios, pero están yendo a agrupaciones pseudo cristianas que no tienen nada de Dios, que tienen un Dios falso. Los magicales, los yogas, ¿no? Y cuántas otras personas y cuántos otros movimientos en donde no se lee la palabra de verdad. La única fuente de verdad es la Biblia. Y hay que conocerla. Ahora, ¿qué más dice el versículo? ¿No? Hay un fundamento en esta palabra de verdad, ¿no? Y el fundamento en esta palabra de verdad y lo que Dios quiere, lo primero que quiere que Dios que tú escuches, ¿qué cosa es? El evangelio de vuestra salvación. ¿Entiende, hermano? Tienes que conocer el evangelio, tienes que entender el evangelio. No te contentes con que tú sabes la vida de Jesús o sabes la historia de Moisés y sabes el Génesis y sabes la historia de Abraham y sabes la historia de Elías. Hermanos, muchos están contentos porque saben muchas historias, ¿no? Y piensan que con saber algo de la Biblia ya soy salvo. No, ¿no? ¿Qué es lo que Dios resalta en este versículo? Tienes que oír la verdad. ¿Y cuál es el fundamento? ¿Cuál es el centro de lo que tú tienes que oír? Es el evangelio, la buena noticia. Tienes que saber por la palabra de Dios que tú estás en pecado. No le gusta a la gente que le hagan ver sus fallas, sus errores. No nos gusta que nos digan que estamos mal,
pero Dios nos dice, tú estás en pecado. Y está decretado que la paga del pecado es muerte. Y está decretado que el que está en pecado será lanzado al lago de fuego y azufre, al infierno. Así está decretado. Pero viene el evangelio que no solamente me hace conocer mi condición, sino que me hace ver una oportunidad de salvación. La buena noticia, Dios no quiere que tú te vayas al infierno. Dios quiere que tú seas salvo. Y para eso ha provisto a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que tus pecados sean perdonados, tenía que haber un derramamiento de sangre. Y Jesús es el Cordero de Dios. Él derramó su sangre por ti y por mí, ¿no? Si tú escuchas esto, mira lo que sigue diciendo este versículo. El Evangelio de salvación. Y habiendo creído, es tu decisión, ¿no? Es tu ¿Cómo se decisión. llama Pablo? ¿Pablo Alón qué? El Espíritu Santo ¿Y te dónde se va, lo predica? el Espíritu Santo te va a convencer. Ahora te toca decidir. Tú tal vez estás escuchando y vas entendiendo, Señor, gracias. Ahora entiendo que necesito a Jesús. Entonces, si tú estás creyendo en esto, lo que tienes que hacer es decirle al Señor, Señor, ahora entiendo, soy pecador, perdóname, perdóname, perdóname. ¿Qué significa eso? Arrepentimiento. La Biblia dice, arrepentíos y convertíos. El arrepentimiento me lleva a doblar mi corazón ante el Señor y decirle, Señor, perdóname, y perdóname, y perdóname. Y cada vez que tú le dices, perdóname al Señor, la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Y cuando estás ahí diciéndole, perdóname, ahora entiendes que Jesús es el Señor, que necesitas a Jesús. Señor, entra en mi corazón. Señor, ahora entiendo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Creo que Jesús es el Salvador. Creo que Jesús murió por mí. Creo que Jesús es el Cristo. Entra en mi vida. Después de haber llorado pidiéndole perdón, ahora usted le dice, Señor, abro mi corazón para ti. Eso significa que has creído. Y habiendo creído, dice la palabra del Señor, fuiste sellado con el Espíritu Santo. ¿Qué significa ese sello? Ahora este hombre, esta mujer, dice Dios, me pertenecen. Ese es un sello, ¿no? Así se sellaba, ¿no? A todas las personas como señal de pertenencia, ¿no? Así sellan a sus ganados en el campo, ¿no? Esto me pertenece, este esclavo me pertenece. ¿Qué dice Dios? Ya no somos esclavos, ahora somos hijos de Dios. El Espíritu Santo viene como un sello para decir, ahora pertenezco al Señor. Ahora sí soy su hijo. Bendito sea el Señor. Amén. Hermoso, un solo versículo que nos habla de ese proceso. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio, tienes que disponer tu corazón al evangelio. No solamente a ver todas las historias de los reyes, de los jueces, Samuel, crónicas, bueno, nos gusta leer la historia de Sansón y todo eso. Eso es hermoso, es bueno, pero el fundamento de tu salvación es el evangelio, la buena noticia. Cristo murió por ti. Abre tu corazón. Alabado sea tu nombre. Entiende, hermano. Entiende, amigo. Entonces, ¿cómo no agradecer al Señor, no? Ahora que somos su iglesia, termina el versículo 14 diciendo que es las arras de nuestra herencia. Gloria al Señor. La manifestación del Espíritu Santo en tu vida es que ahora eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. El Espíritu Santo que Dios pone en tu vida, en tu corazón, nos da la garantía. Es la garantía. Sí, es verdad. Yo he cambiado, mi vida está cambiando, gloria a Dios. Y si mi vida está cambiando, es verdad, hay un palacio para mí, hay una entrada al cielo, ya no hay condenación, dice la palabra de Dios, para los que estamos en Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. ¿Cómo no bendecir al Señor, hermano? Lea lo que dice estos 14 versículos. Qué hermoso título, bendiciones espirituales.
todas esas bendiciones espirituales, ser hijo de Dios, ser salvo del infierno, tener vida eterna en la presencia del Señor, son tremendas bendiciones, pero que se hacen realidad solo en Cristo Jesús. Dice la alabanza, solamente en Cristo y solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre, hermano. Si a veces estás en una religión donde te dicen que tienes que adorar a María, a Santo Tomás, a San Pedro, a San Mateo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Lo demás es idolatría y todos los idólatras serán lanzados al infierno. Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. Abre tu corazón. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de salvación y habiendo creído, cree, hermano, amigo, ¿no? Que todavía no has aceptado a Jesucristo, cree. ¿Cómo demuestras que crees? Ahí donde estás, dile, Señor, perdóname. Reconozco que soy pecador. Y si tú en esta tarde entiendes, estás entendiendo y sabes que necesitas de Cristo, vamos a terminar este mensaje con unas palabras de oración, ¿no? Yo voy a orar por ti y en tu corazón, si tú entiendes, repite la oración, abre tu corazón al Señor con toda sinceridad. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar, porque Dios nos demuestra la riqueza de su gracia, dice la palabra. Es amplio para perdonar, hermano. Señor Dios Todopoderoso, te alabamos, Señor. ¿Cómo no bendecirte, Padre amado? Como dice tu palabra, Señor, nos lleva a bendecirte, nos lleva a alabarte, Señor. Como dice el coro, no puedo dejar de alabarte, no puedo dejar de exaltarte, no puedo dejar de adorarte, Señor, por todas esas bendiciones, Señor bendito. Yo era un vil indigno, dice tu palabra, Señor. Así nos enseña. Yo era un vil indigno, pecador, condenado al infierno, mas Cristo me salvó. Gracias, Padre Santo, por esa nueva oportunidad que nos das en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque todo esto se hace realidad con la resurrección de nuestro Salvador. Por eso podemos proclamar, Señor, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive en mi corazón. Cristo vive, Señor. Gracias. Gracias por la esperanza gloriosa. Gracias por la seguridad, Señor, eterna que tenemos de ser tus hijos, de ser salvos. Gracias por esas bendiciones, Señor. Tu palabra dice, Padre, que tú no quieres que ninguno se pierda, Señor. Y aquí están, Señor, en este grupo. Tú has permitido que esta tarde, Señor, ingresen otras personas que necesitan de ti, Señor, y que puedan entender, Señor, que no es casualidad que han ingresado en esta tarde, Señor, a este culto, porque tú los amas, Señor. La abundancia de tu amor y de tu gracia, Señor, para con ellos. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que tú obres en sus corazones. Habiendo oído, dice tu palabra, la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, Señor. Que ellos puedan entender ahora, Señor. Oramos, Padre Santo, para que esta palabra tuya tome fuerza en el nombre de Jesús, Señor, y que tu Espíritu Santo esté obrando, convenciendo de pecado, Señor, y que puedan tomar esa decisión, Señor. Tú que estás aquí, amigo, si entiendes que necesitas a Cristo, dile, Señor, perdóname. Ahora entiendo tu amor, perdóname. Abre tu corazón y pídele perdón al Señor. Perdóname, Señor, ahora entiendo que necesito de ti. Reconozco que soy pecador. Vengo ante ti, Señor, en el nombre de Jesús. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Perdóname, Señor. Dígale, perdóname, Padre. Todos esos pecados de tu vida hasta aquí, mentiras, adulterio, fornicaciones, sexo y cuantas cosas negativas. Perdóname, 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 perdóname. Abro mi corazón a ti, Señor.
Dígalo así, Señor, ahora abro mi corazón. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesús es el Salvador, el Cristo. Creo que Jesús es el único al que puedo acudir. Creo que Jesús es mi Salvador y abro mi corazón. Dígalo así, abro mi corazón a Jesús en esta tarde. Perdóname, me arrepiento de todos mis pecados y vengo a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra. Tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice tu palabra, Padre. Bendigo, Señor, a tu iglesia. Aviva el fuego de tu espíritu en tu iglesia, Señor. En cada hermano, en cada familia, aún en medio de los problemas, aún en medio de las dificultades, aún en medio de las pruebas que estamos pasando, Señor bendito. Tu palabra dice, Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. Hágase tu voluntad, Padre. Encomendamos, Señor, la vida de las personas que nos han acompañado en esta tarde. Lo pongo en tus manos, Señor, en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.